Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Si eres de aquellos al que el plan de datos móvil no le alcanza mucho, pues hoy te traigo unos pasos imprescindibles para ahorrar tu plan de datos móvil hasta en un 50%. Así es que vamos con la intro y mientras ves la intro, si quieres, veme regalando un buen like y los que no estén suscritos, suscríbanse para ver el nuevo contenido del canal. Bien amigos, y ya estamos acá de vuelta y ahorrar datos móviles en nuestro teléfono se ha vuelto un desafío porque cada vez están saliendo más aplicaciones, cada vez tenemos más cosas instaladas en nuestro teléfono que obviamente pues van a estar consumiendo datos. Así es que yo les traigo varios métodos que pueden aplicar, cada uno de ellos ahorra datos en ciertas cosas o los pueden aplicar todos dependiendo de la rigurosidad con que quieran ahorrar datos. Así es que empecemos. Y el primer método de ahorro de datos lo vamos a aplicar en Chrome. Para esto abrimos el navegador, nos vamos a ir al menú, ahí en el menú vamos a buscar configuración, esto es igual en todos los teléfonos y ahí vamos a buscar el modo Light. Vamos a cerciorarnos de que este modo Light esté activo. Cuando lo activamos, cada vez que carguemos una página, nuestro navegador gastará menos datos ya que las imágenes y todo el contenido será más light. Y nuestro siguiente método de ahorro de datos lo vamos a aplicar en WhatsApp. Para esto nos vamos al menú, nos vamos a ajustes. Acá hay dos métodos. El primero es asegurarnos acá en almacenamiento y datos, en descargas Wi-Fi, asegurarnos que todo esto esté activo. Con esto solamente gastaremos datos Wi-Fi cuando queramos descargar videos o imágenes multimedia. El otro es activar esta opción que es ahorrar datos cuando llamemos por WhatsApp, porque optimizará el códec de llamada. Y este siguiente método de ahorro de datos lo vamos a aplicar a Instagram. Así es que abrimos Instagram, nos vamos al menú, en el menú vamos a buscar configuración, dentro de configuración vamos a ir a cuenta, en cuenta vamos a ir a uso de datos de celular y ahí vamos a asegurarnos de que esté activa esta casilla, ahorro de datos, y también en archivos multimedia nos vamos a cerciorar que esté solamente por Wi-Fi. Y con estos dos pasos en Instagram vamos a tener un ahorro significativo en nuestros datos móviles. Y este método para ahorrar datos en TikTok es muy similar al de Instagram. Nos vamos a ir al menú, nos vamos a ir a configuración por acá, ahorro de datos, y ahí simplemente vamos a seleccionar la casilla. Fácil y rápido. Y este método en Facebook es igual al de Instagram, igual al de TikTok. Simplemente abrimos la aplicación, vamos a ir al menú, esperemos un momento que cargue y ahí vamos a buscar la opción de ahorro de datos. Debe estar por acá abajo, por acá está, uso de datos, perdón. Entramos a uso de datos y ahí simplemente checamos la casilla de ahorro de datos y ya tendremos optimizado nuestro Facebook. Bueno, y este es el paso para ahorrar datos en YouTube. De hecho, son varios pasos que vamos a mirar acá. El primero de esto, nos vamos a ir a nuestra cuenta, ahí en la tuerquita nos vamos a ir a configuración, ahí vamos a buscar por acá reproducción y ahí vamos a detener la reproducción automática. Si la tenemos en este modo, yo ya la tenía desactivada, pues la desactivamos simplemente. Con esto aseguraremos de que los videos no se reproduzcan cada vez que terminamos un video y optimizaremos datos por si se nos olvida, ¿no? La otra es irnos a la configuración en cuenta, vamos a buscar acá esto de limitar uso de datos móviles. Con esto pues cuando reproduzcamos videos con nuestro plan de datos se van a reproducir a una resolución mucho menor HD y pues se va a optimizar. Pero si lo queremos hacer más extremo, es simplemente abrimos cualquier video en YouTube y acá podemos configurar la calidad manualmente para que siempre se reproduzca esa calidad. Si la dejamos en la más baja, en 144, vamos a obtener una resolución mínima, pero ahorraremos datos significativamente.
Y bien amigos, hasta acá lo hemos visto casi todo, pero les traigo el último método que es el más extremo y se los traigo porque a mí me pasaba que llegaba del trabajo, no tenía activa la red Wi-Fi en mi teléfono y mi hijo cogía mi teléfono y con 1, 2, 3 videos ya se me consumía todo el plan de datos. Así es que este método es para aquellos que quieran aplicar medidas extremas. También aprovecho para dejarles acá un video que había realizado hace algún tiempo para poder ampliar el almacenamiento interno del teléfono y poder instalar muchas más aplicaciones. Bueno, y este es el método más extremo que encontramos. Obviamente esta opción la encontramos en algunos teléfonos, no está en toda. Mi teléfono es un Xiaomi. Y acá simplemente vamos al menú de configuración, buscamos aplicaciones donde están pues todas las aplicaciones instaladas, busco por ejemplo YouTube o la aplicación que ustedes quieran restringir y ahí me voy a ir a esta opción que dice restringir el uso de datos móviles. Ahí simplemente nos dice por cuál SIM card va a navegar, le deshabilitamos y con esto cada vez que yo abra YouTube, si no está activa la Wi-Fi, pues simplemente no me va a dejar reproducir absolutamente nada. Este es el caso extremo que les comentaba, pero si activo la Wi-Fi, inmediatamente voy a refrescar por acá. Me tiene que dejar reproducir sin ningún inconveniente. Bueno, no me quiere conectar acá a la red Wi-Fi, ya la agarró. Vamos a abrir nuevamente y ahí efectivamente me carga YouTube sin ningún problema. Y por último, esta opción, que esta sí la encuentran en todos los teléfonos que no tengan capa de personalización, como los Motorola, como los que traen Android puro. Simplemente nos vamos a ir al menú de configuración, en aplicaciones buscamos la aplicación que queramos restringir. Ahí por ejemplo voy a abrir YouTube y simplemente le voy a dar ahí en el uso de datos y vamos a restringir el uso de la aplicación en segundo plano. Con esto también ahorraremos significativamente los datos. Y bien, eso es todo por hoy. Recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal y recuerden que acá en esta parte les dejo uno de los videos recomendados del canal. Muchas gracias por ese apoyo como siempre y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.